Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos los decanos de todos los colegios que están articulados en este evento para poder seguir fortaleciendo competencias a nuestros miembros de la orden. Agradecer y felicitar por estos espacios. Como parte de la última temática que me corresponde a mi persona, básicamente en esta hora que tenemos vamos a socializar los temas respecto a capacitación, monitoreo y supervisión en las inmunizaciones. Bajo este contexto, en lo que es capacitación en inmunizaciones, dentro de nuestra norma técnica, la actualizada, la 196, que la hemos venido realizando y también compartiendo en diferentes ponencias que habíamos realizado anteriormente, está justamente precisado lo que yo les voy a compartir en estos momentos, en la cual nos menciona que cuando hablamos de capacitación debemos garantizar que nuestro recurso humano que está trabajando en estas áreas, pues mínimamente debe recibir una capacitación de 40 horas académicas, ¿no? Anualmente, ¿no? Con las siguientes temáticas o contenidos en el cual justamente en base a ello, parte de este curso de gerencia que hemos visto que se ha ido desarrollando en los diferentes módulos están siendo abordados, ¿no? En el cual tenemos desde el esquema de vacunación, la cual va acompañado como marcos normativos con las definiciones operacionales en las que están precisadas los criterios de programación y por supuesto la parte financiera que actualmente se trabaja a través de los programas presupuestales. Asimismo, dentro de esta capacitación tenemos que tocar este tópico de las estrategias y tácticas de vacunación, en el cual están relacionados básicamente la administración de la vacuna y el otro aspecto importante que va de la mano con la calidad de nuestra vacuna, el manejo de la cadena de frío. También se incorporan acciones de estos tipos de metodología que prácticamente nos hemos visto obligados a fortalecerlo, ¿no? En el marco de la pandemia, ¿no? Se ha incluido acciones en el marco de telesalud que se realiza como teleorientación, teleconsultas, ¿no? Las teleconsultas sincrónicas que se dan a través de los espacios que se han visto mucho más visibles en el 2020 y 2021, que ya luego al regresar a la presencialidad ya son de repente menos acciones, pero igual están siendo considerados dentro de la normativa, ¿no? En el marco que sigamos fortaleciendo el trabajo ya, que de alguna manera estas estrategias se han quedado implementadas, así como el telemonitoreo, ¿no? Otro aspecto que también tenemos que considerar cuando hacemos capacitaciones y que hemos visto, y también lo han visto conmigo, el tema de lo que es vacunación segura, lo que está incluido lo que es inyección segura, manejo y seguimiento de los eventos severos atribuidos a la vacunación, que le conocemos o es más sonado o es más oído a nivel de los niveles operativos como los CESAVIS, y también el manejo de residuos sólidos. Por otro lado, también necesitamos tener en cuenta que también lo vimos en la anterior presentación, en el módulo anterior, sobre el manejo en situaciones de crisis en casos de vacunación, por lo que nuestro personal tiene que también estar capacitado cuando se da una crisis y qué es lo que hay que hacer ante estas situaciones, ¿no? Por ello es parte de la temática de la capacitación que debemos dar a nuestro personal de salud. Sobre el sistema de información básico, y también ver la importancia, ¿no? Que todo lo que hacemos tiene que terminar en un registro y sobre todo un registro adecuado, de calidad, lo más actualizadamente posible, porque son al final quienes muestran el resultado de todo el trabajo que se realiza, ¿no? Desde la gestión, la planificación, la implementación de las acciones. Asimismo, el trabajar los planes de campaña, los planes de cierre de brechas por cada tipo de vacuna, ¿no? De acuerdo a las prioridades o a la situación epidemiológica que se presentan, tenemos que considerar que siempre tenemos que trabajar y planificar o hacer la propuesta de un plan de cierre de brechas. El análisis del uso de las vacunas, ¿no? O la evaluación de las dosis no utilizadas, ¿no? Que es una acción también que tenemos que cada vez o todos los años también seguir capacitando, que si bien es cierto, todos estos puntos están estipulados en la norma, pero siempre cuando hacemos la capacitación es revisarlos y justamente aclarar las dudas e inquietudes que puedan tener nuestros recursos humanos.
Y también otro aspecto importante son los análisis y la evaluación de los indicadores, ¿no? Que es también importante tener en base a todo el trabajo, evaluar y ver cómo hemos estado avanzando o cómo vamos avanzando. Entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos que hacer mínimamente todos los años una capacitación mínima de 40 horas y cuáles serían las temáticas, ¿no? También vamos a entrar a conversar sobre el tema de lo que es el monitoreo, supervisión y evaluación, considerando pues que todas estas acciones, tanto de monitoreo, supervisión y evaluación, son actividades que están siempre inmersas como acciones de control en acciones y actividades gerenciales, ¿no? Que se dan a nivel de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? El cual implican procesos sistemáticos de recolección, análisis y utilización de la información para hacer los seguimientos al progreso y cumplimiento de metas y por ende, de acuerdo a estos resultados, poder replantear las estrategias que puede ser que no estén siendo las más idóneas para la implementación, ¿no? Y justamente ello nos va a dar luces y nos va a servir para poder guiarnos las decisiones o la toma de decisiones del gestor o de la gestión. Por tanto, cuando hablamos de monitoreo, tenemos que partir diciendo ¿qué es el monitoreo en inmunizaciones? Entonces, el monitoreo de inmunizaciones nos va a describir las diferencias y los cambios que vamos a ir obteniendo en la medida de cómo vamos aplicando las vacunas, ¿no? En el caso de vacunas es un trabajo que se hace todos los días en los establecimientos del primer nivel, incluso en algunos especializados, en el cual los resultados esperados son resultados bastante, digamos, con mayor reto para lograr, porque no estamos pensando en abordar solo a una pequeña proporción de la población, sino que estamos apostando por proteger en la mayoría de las vacunas, de las 18 vacunas que están en nuestro esquema, estamos apostando por la protección del 100% de la población, ¿no? Entonces, tarea pues que representa un reto bastante grande, ¿no? Difícil, pero no imposible. Y lo hemos venido demostrando en las diferentes actividades que se implementan en las campañas de vacunación, que se han ido logrando justamente que no existan casos de polio, que no existan casos de sarampión, ¿no? Controlando la pandemia que nos tocó vivir desde el 2020, aplicando esta vacunación que cada vez es una actividad intensa, que inició con bastante expectativa en el 2021. Sin embargo, ante la situación actual de cómo se comporta la parte epidemiológica, como que nos está demostrando o quizás haciendo un cambio de actitudes en la población, en el cual cuando hacemos justamente esta actividad de monitoreo, podemos evidenciar cómo van avanzando los resultados y eso es lo que justamente cada día nos obliga, ¿no? a reprogramar acciones, a seguir haciendo estos tipos de reuniones, a seguir tocando puertas, a seguir coordinando, articulando con otros actores, otros sectores, ¿no? Porque los resultados nos están diciendo que no estamos logrando lo que se busca o lo que esperamos, ¿no? Por lo tanto, es justamente tener en cuenta que este monitoreo lo tenemos que tomar en el caso del esquema de vacunación, ¿no? Y que incluso, si hablamos de COVID, ¿no? Tener en cuenta para el tema de los seguimientos, porque toda vacuna que tiene más de una dosis, ¿no? Y dependiendo el intervalo que usa, pues vamos a tener que mirar desde dónde tenemos que evaluarlo, ¿no? Y en el caso de nuestro esquema de vacunación tenemos vacunas pues hasta con más de 3 dosis. Y si hablamos de cobertura, pues eso me obliga a tener en cuenta cuando se administraron las primeras y segundas dosis, ¿no? Por eso el año en inmunizaciones no inicia el año per se al que vamos a evaluar, porque nuestras intervenciones para llegar a coberturar en el año actual nos obliga a mirar la data del año anterior, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta para poder mirar el avance de nuestros indicadores. Tenemos que tener en cuenta también
que nuestra fuente oficial de información es el GIS-MINSA. Entonces, si toda nuestra información no está cargada en el GIS-MINSA, como a veces sucede cuando hacemos el cruce de información con un nivel operativo que se puede virar, ¿no? En que el GIS-MINSA oficial tiene una data y la región o la red o la microred puede tener otra información. Por de ahí la importancia de que también tenemos que darle su tiempo a lo que es todo el sistema de información. Se usan en vacunas que son de 2 a 3 dosis para protección, como les mencionaba, y tenemos que tener en cuenta también, como decimos, que en inmunizaciones una cobertura de seguridad son mayores del 95%, entonces necesitamos también saber cómo debemos avanzar cada mes, ¿no? Y entonces, cuando evaluamos estos indicadores, debemos saber que mensualmente debemos ir avanzando de 8.3% en los diferentes indicadores, tanto de acceso, ¿no? Tanto de seguimiento y de coberturas para poder garantizar estas coberturas mayores o iguales al 95%, ¿no? Entonces, si yo no logro una cobertura de una vacuna que tiene 3 dosis, en primeras dosis del 95%, pues es difícil llegar a una tercera dosis con estos resultados esperados. Por lo que nos obliga a hacer este monitoreo de todas las dosis y de las diferentes vacunas. ¿Para qué nos sirve este monitoreo? Justamente nos va a permitir saber cuántos niños iniciaron el esquema, cuántos niños tienen 2 dosis, a cuántos niños les está faltando una tercera dosis, o a cuántos niños qué vacuna les está faltando. Y eso a su vez nos va a ayudar a tomar acciones inmediatas para decir qué hacemos, para captarlos, para seguirlos, para protegerlos en la forma más adecuada y la forma oportuna, ¿no? Nos dirá si tenemos que hacer una táctica de casa a casa, puntos fijos, una intervención en una institución X o en un lugar determinado, ¿no? Entonces, para ello es lo que estos resultados nos van a dar esas luces y poder definir la mejor estrategia y la mejor táctica de implementar. Y a su vez, pues justamente los resultados evalúan la eficiencia del programa y la calidad de las acciones de inmunización, ¿no? Entonces, esta actividad de monitoreo, que incluso iniciamos con una capacitación, porque a quienes monitoreamos ya debemos haberle capacitado para que sepan lo que se va a monitorear, y que a su vez lo podemos hacer con diferentes metodologías que pueden ser presenciales o pueden ser por vías como hacemos ahorita la capacitación por vía virtual o vía telefónica, el cual se refuerza con las acciones de supervisión, ¿no? En el cual aquí la supervisión ya es más una actividad que sí se da y que se debe dar más en forma presencial, ¿no? En el cual aquí este acompañamiento que realiza el supervisor, que por supuesto debe ser una persona que tenga las competencias del caso, ¿no? Para que pueda realizar la labor que debe hacer, que no es la labor de fiscalización. Por eso dice acá que este supervisor debe acompañar, ¿no? En este proceso de lo que realizan estos niveles para poder garantizar que se pueda obtener los mejores resultados, ¿no? Que están orientados a los objetivos que nos hemos propuesto. Por lo tanto, existen puntos claves que tenemos que supervisar. En anteriores presentaciones, cuando hablábamos de las tácticas de vacunación, justamente precisábamos que las actividades del acto per se de la vacunación no solamente es esa actividad sola, porque necesita de ir acompañada de varias acciones previas de diferentes áreas, por lo que el trabajo que hace inmunizaciones pues exige y requiere una actividad articulada con las diferentes áreas de nuestro propio sector y también fuera de nuestro sector, ¿no?
Entonces, por ello es que cuando se hacen las supervisiones, los puntos claves que tenemos que asegurar en los niveles regionales o locales es que tiene que haber acciones de comunicación de riesgo y movilización social. Acá debe estar claro toda nuestra población objetivo de las acciones que vamos a realizar. Y no solamente la población, sino las autoridades, ¿no? Las instituciones, de manera que puedan facilitar las intervenciones. Que básicamente, si hablamos de inmunizaciones, decimos va a vacunar. Para irse a vacunar, para lograr vacunar en una institución, en un punto estratégico, en un establecimiento de salud, en una casa, necesitamos informar, necesitamos comunicar, ¿no? Y eso a su vez tiene que irse acompañado con esta actividad de la vacunación segura, que lo que yo voy a hacer garantice que hasta que lo que llegue al usuario llegue en las mejores condiciones, ¿no? Y por eso es que hablamos de la importancia de nuestra cadena de frío, pues que es el que nos garantiza nuestra calidad de nuestra vacuna en el aspecto de su conservación, ¿no? En su almacenamiento, en su transporte, tanto de las vacunas y jeringas, ¿no? Que incluyen también la técnica de administración que ya hemos revisado, ¿no? Ver y estar seguros qué vacuna le corresponde, qué dosis, qué vía, qué intervalo, qué población objetiva, en qué lugar voy a poner mi vacuna, ¿no? Y que a su vez también conozcan el manejo de frascos abiertos, ¿no? En el cual sabemos que hay vacunas, todavía tenemos un grupo de vacunas multidosis, para saber esta política y poder saber el tiempo que puedo tenerla aperturado y que lo puedo usar. El destino adecuado de los desechos, también lo hemos visto en vacunación segura. La investigación de SAVI, también hemos visto, ¿no? Y lo que es la respuesta a lo que es una situación de crisis, en el cual también hemos visto la importancia de elaborar nuestro plan de crisis y qué aspectos tenemos que tener en cuenta y qué actividades tenemos que tener listos ante esta situación que se pueda dar y poder responder ante las crisis que se puedan presentar. Por el otro lado, el otro aspecto también que se supervisan son la logística, ¿no es cierto? Logísticas de distribuciones, ¿no? De todos los insumos que se van a necesitar en el marco del trabajo que se realiza en las inmunizaciones, ¿no? Para ver cómo fue la recepción de los equipamientos, de las vacunas, de las jeringas, de los termos, complementos de cadena de frío, cómo se da el flujo de recepción, cómo se da el almacenamiento, ¿no? En los que somos de repente centros, almacenes regionales o centros de acopios, cómo se da el empacado y el transporte de las vacunas, porque son los que van a distribuir. Y por el otro lado, el sistema de información, que también ya lo he resaltado, en el cual tenemos que asegurar que todo lo que hacemos tiene que aparecer la información, no solamente en registros como coberturas o de niños vacunados, ¿no? Como primera, segunda, sino una información también de cómo se dieron los procesos, ¿no? Por ejemplo, de cómo está la disponibilidad de nuestros insumos, cómo se dio la distribución, ¿no? Sabemos que por niveles tenemos ciertas responsabilidades y esas responsabilidades, cada uno tiene un flujo donde termina, como cuando se da la distribución de vacunas, el Ministerio de Salud básicamente se responsabiliza de llevar la vacuna hasta nivel regional. Sin embargo, ese nivel regional tiene que asegurar no solo a nivel de red, ¿no? Sino también tiene que garantizar que esta red a su vez haga llegar a sus microredes y a sus establecimientos de salud. Entonces, esos aspectos son importantes tener en cuenta en los procesos de inmunizaciones y por ello es importante conversar también sobre los diferentes instrumentos de monitoreo y supervisión que manejan los niveles locales, pero que nos ayudan justamente a tener nuestra información organizada y poder identificar sobre todo los niveles de riesgo, ¿no? Independientemente de los instrumentos, como ustedes podrán ver en la presente láminas, que son instrumentos que usan los niveles de regiones, ¿no? En las cuales cada uno de la mejor forma que le resulte su operatividad es lo que lo aplican, ¿no? O sea, si bien es cierto, con el nacional se da algunas precisiones, ¿no? Sin embargo, los niveles regionales y locales adecúan sus sistemas de información considerando que sus unidades de medida
también se hace más amplio, ¿no? Porque tienen que evaluar por distrito, tienen que evaluar por redes, tienen que evaluar por establecimientos de salud, ¿no? Entonces, ahí ya se tienen que implementar estos instrumentos que podemos ver, algunos con cuadros, otros con gráficos, otros con metas, ¿no? Otros con láminas que están pegadas en sus paredes, que les permite registrar mes a mes, ¿no? Sin embargo, al tener mayor cantidad de vacuna, pues también nos exige, si trabajamos con estos afiches que antes se trabajaba con unas 4 o 6 vacunas, ahora pues trabajar con las 18 pues se hace mucho más complicado. Y quizás también por eso hay la otra opción en la que implementan estos diferentes instrumentos que ahora les estoy mostrando, que es lo que se ha evidenciado en los niveles locales. Por el otro lado, para fortalecer el tema de seguimiento, sobre todo, y el caso del indicador de deserción, y poder dar la mayor claridad al operador, al vacunador que está en el centro de salud, también existen estos tipos de matrices que le llamamos la escalerita, para poder orientar sobre todo en aquellas vacunas que tienen más de 2 dosis, y aquí básicamente, como ustedes pueden ver el ejemplo, con la vacuna pentavalente, que tiene justamente 3 dosis, ¿no? En el cual, si nosotros hablamos de cobertura, de garantizar coberturas del 95%, yo debo lograr una cobertura de 8.3 en el mes de enero, pero es una tercera dosis que me mide cobertura. Entonces, no podemos hablar una tercera sin una segunda y menos una primera. Por lo tanto, si yo quiero llegar a enero con una tercera, debo de tener en cuenta que mi primera empieza en septiembre y mi segunda va a ser en noviembre, para poder tener esta cobertura de terceras dosis en el mes de enero, ¿no? Y poder ir viendo mi avance. Es una forma de ir viendo cómo estoy vacunando en relación a la cantidad de los niños que voy teniendo. Y abajo se va acompañado de un cuadrito en el cual podemos poner, ¿no?, cómo está yendo el indicador de acceso, cómo está yendo el indicador de seguimiento y cómo va el indicador de cobertura, ¿no? Entonces, si hablamos de indicador de acceso, estamos enfocados a lo que son, en caso de este ejemplo, a la Penta 1. El indicador de seguimiento está relacionado a lo que es Penta 2, y el indicador de cobertura básicamente a lo que es el resultado de protección. Entonces les voy a mostrar aquí algunas informaciones que se están manejando para justamente ver cómo se evalúan los resultados, ¿no? Y acá, en caso de este análisis, para hacer esta evaluación, se hace acá, por ejemplo, un cruce y una evaluación de los últimos 3 años, considerando básicamente la pandemia en el 2020, para poder justamente identificar, ¿no? No solamente evalúo mi año. Si yo quiero tener un análisis mucho más minucioso, yo voy a retroceder un par de años más en que pueda demostrar cómo están mis coberturas, ¿no? Cómo me va de un año a otro año, ¿no? ¿Qué hice el año anterior o qué no hice el otro año? ¿Qué sucedió en un determinado año? Como podemos mirar acá, si nosotros miramos las barras naranjas, corresponden al año 2020. Si vemos las gráficas en el color azul, que son en relación a estas barras, vemos que el azul está por encima de todas las barras naranjas, a excepción de la DPT, de refuerzo DPT-2 y APO-2, ¿no? Sin embargo, si miramos la línea celeste, que ya son resultados del 2021, podemos ver de que algunas vacunas se mantienen con relación al 2020, ¿no? Como fue el recién nacido, que sí es una de las vacunas que no se dejó, no se paralizó en ningún momento, se dejó que sigan vacunando en los hospitales donde justamente nacen nuestros niños, ¿no? Entonces ahí no ha habido mayor variación. Sin embargo, sí ya vemos que en las otras vacunas hay los ligeros incrementos en relación a la vacuna polio, penta, rota, neumococo y SPR, ¿no? Y así sucesivamente con las otras vacunas en el menor de 5 años. Otra forma de tener en cuenta para evaluar el avance de las coberturas también es por este tipo de instrumentos como los mapas, ¿no? En el cual nos va a mostrar, de acuerdo a los resultados
qué regiones, en este caso es un mapa por regiones, ¿no? Te va diciendo qué regiones están en rojo, que están de mayor riesgo, el amarillo que son mediano riesgo y el verde los que han sido con coberturas de seguridad, ¿no? Entonces es otra forma de evaluar. Como también tenemos otros tableros para evaluar que esto se evidencia más a nivel nacional en el marco de lo que es la OPTI, la información que se socializa a nivel de la Oficina General de Tecnología de Información, en el cual básicamente son los resultados de todas las vacunas por cada grupo etario y por cada una de las regiones, ¿no? En que vamos mirando los resultados y va dándote cuenta qué región está avanzando su 8.3, de aquí es un ejemplo de una evaluación a un corte del mes de abril, ¿no? En el cual si hablamos del 8.3 mínimo tendríamos que llegar al mes de abril con coberturas de mayores del 30%, cuyo ideal sería 33%. Respecto a la vacunación COVID, también es una vacuna que se monitorea y que también es público, está a través del REUNIS, esta información donde podemos visualizar por cada uno de los grupos o poblaciones objetivas, ¿no? De cada una de las DIRESA, cómo ha ido avanzando su vacunación, en el cual con solo mirar los colores podemos decir en qué grupos etarios estamos bien, en qué grupos etarios nos falta fortalecer, ¿no? En cada una de las regiones. Por lo tanto, cuando hablamos de indicadores, hablamos de indicadores de procesos que están relacionados al acceso, seguimiento, cobertura y deserción. Estas están descritas en nuestra norma. Y aquí está otra de las formas, como hemos visto en una matriz Excel, las escaleras que les mencionaba. Esta es otra forma de presentar las escaleras que también tienen la misma lógica, ¿no? En el que vamos mirando, ¿no? De qué mes a qué mes estaría, según intervalos, estaría correspondiendo la segunda y tercera dosis. Como pueden ver acá en el ejercicio, el cual básicamente nos va, además de medir el acceso, el seguimiento y la cobertura, nos va a medir también lo que significa la deserción, ¿no? En comparación a la primera dosis, ya no necesariamente a la meta programada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acceso, como les decía en anteriores láminas, nos estamos refiriendo a las primeras dosis. Si hablamos de seguimiento a las segundas dosis, si hablamos cobertura a las terceras dosis, y si hablamos en deserción, estamos hablando de las primeras dosis menos la tercera, por 100 entre las primeras dosis, ¿no? Entonces, que generalmente estos indicadores se dan para las vacunas que tienen 3 dosis, como la APO y la vacuna pentavalente. Esta denominación que hemos dado en cada uno de estos indicadores de lo que significa, si nosotros le aplicamos en fórmulas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, la vacuna pentavalente o de la vacuna IPV, estamos hablando de la primera dosis, que es nuestro indicador de acceso, tener en cuenta que la información, si evaluamos el 2022, la evaluación del año será desde septiembre de 2021 hasta agosto del 2022. Entonces, si a agosto del siguiente año que estamos iniciando el trabajo no tenemos coberturas mayores del 95%, se hace mucho más difícil llegar a diciembre con esta cobertura del 95%. ¿No? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuando medimos estos indicadores, ese tiempo, ese espacio que tenemos que medir. No es que yo me voy con primera dosis de enero a diciembre, ¿no? Igual, de segunda dosis de enero a diciembre, tercera dosis igual de enero a diciembre, ¿no? Entonces, la única que podríamos decir que vamos a evaluar de enero a diciembre son las terceras dosis, que son las coberturas. Sin embargo, en primeras dosis tenemos que tener en cuenta que debemos empezar en el caso de la vacuna pentavalente desde el mes de septiembre, al igual que en la vacuna IPV. Primeras dosis de septiembre a agosto, ¿no? Para considerar lo que es la vacuna con la vacuna pentavalente. Pero si hablamos, como el segundo ejemplo, que estamos con rotavirus, ya en rotavirus, como son solamente 2 dosis, nuestro indicador de acceso ya no medimos desde septiembre, sino empezamos a medir desde el mes de noviembre. Entonces,
El segundo indicador es el indicador de seguimiento. Este indicador nos va a permitir medir el porcentaje de los niños que fueron vacunados con segunda dosis de acuerdo a los captados con primeras dosis, ¿no? Va a medirnos cuántos niños han regresado al establecimiento de salud para continuar el esquema, el cual a la vez nos va a estar midiendo la calidad de la oferta del servicio, porque aquel que regresa por un servicio brindado es aquel que pues está contento y satisfecho con la atención que le diste. Para el caso de las vacunas APO y Penta, se van a tomar en cuenta las primeras dosis aplicadas desde el mes de noviembre del año anterior a octubre del presente año para el tema de las segundas dosis, ¿no? Que hemos visto que para las primeras agarramos desde el mes de septiembre. Y cuando ya hablamos de coberturas en menores de un año con estas mismas vacunas que ya estamos hablando de terceras dosis, y aquí básicamente, como les había mencionado, ya el indicador básicamente ya estaría enfocado a lo que son las primeras dosis, ¿no? En menores de un año de esta vacunita por 100 sobre la población correspondiente, ¿no? Y en el caso de polio, ¿no? Bueno, acá todavía el ejemplo está con polio oral, considerando que pues el esquema estaba hasta el año pasado con polio oral. Sin embargo, actualmente ya en nuestro esquema lo hemos visto, las variaciones que ha habido y acá ya nos correspondería evaluar con lo que es la vacuna IPV, ¿no? Entonces, en relación a lo que es la vacuna neumococo, también de igual manera estábamos viendo acá el ejemplo de la fórmula para lo que es menores de un año, y en rotavirus de igual manera, ¿no? Entonces, en menores de un año, con ellos medimos forma de lo que es cobertura con 2 dosis en este grupo etario, ¿no? Y rotavirus también con 2 dosis. Y en el caso de influenza, también monitoreamos con 2 dosis. Si hablamos de deserción, que es un indicador que también básicamente nos va a medir el seguimiento, cómo estamos haciendo el trabajo, porque muchas veces cuando nos evaluamos con la meta programada del padrón nominal, hay muchas referencias que de repente, por un proceso de repente de no hacer una actualización permanente del padrón nominal, muchos de los establecimientos o las regiones manifiestan pues que no necesariamente se cumple con la data que dice el padrón, ¿no? Que puede ser que yo tenga programados 1000 niños, pero vacuné 800 primeras dosis. En este caso, cuando hablamos de deserción, ya no medimos con la población programada del 100% de su población, sino se mide con el 100% de las primeras dosis que se han administrado desde septiembre hasta agosto del 2022, ¿no? Entonces, el año en este indicador se hace primeras dosis de septiembre a agosto, al cual le vamos a restar con las terceras dosis que sí hacemos en el año que se va a evaluar, ¿no? Que es enero, diciembre del 2022, la vamos a multiplicar por 100 y la vamos a dividir entre las primeras dosis que hemos puesto como numerador también. Esta misma fórmula se aplica para la vacuna con APO, deserción de APO, ¿no? Que son los mismos meses que tenemos que tener en cuenta para considerar nuestros datos y poder aplicar estos procesos de sacar los resultados, ¿no? Y poder luego definir de acuerdo al resultado, sí tenemos que tener en cuenta la precisión, que el cual, cuando hablamos de deserción, no debe ser un resultado mayor del 5%, ¿no? Sabemos que sí, siempre por ahí se nos va a ir uno, pero en la medida de que hagamos el seguimiento, tenemos que tratar de garantizar que todos los que estamos poniendo primeras dosis lleguen a una segunda y todos los que llegaron a esta segunda lleguen a una tercera, ¿no? Y eso, pues, puede ser que en el camino se nos escapen algunos, pero no deben ser resultados mayores del 5%.
Por tanto, en el marco de lo que se miden indicadores a nivel de las inmunizaciones, se miden estos indicadores que hemos visto de acceso, seguimiento, cobertura y deserción como parte del proceso, ¿no?, del trabajo en las inmunizaciones y ir viendo cómo va el avance mes a mes. Pero hay otros indicadores que ya nos miden resultados mucho más complejos, digamos así, porque ya pasa más allá de medir solo una vacuna o solo una dosis de la vacuna. Acá en este marco ya que se viene trabajando en el marco de los nuevos fuentes de financiamiento para las actividades en salud, que en su mayoría responden a programas presupuestales, todos ellos están asociados a un producto cuyo producto debe alcanzar su meta y su objetivo para que se pueda lograr el resultado final de ese programa presupuestal. Y para eso, pues en inmunizaciones tenemos un producto que se llama Niños con Vacuna Completa. Este producto ha estado inmerso en el programa presupuestal articulado nutricional y por ello habrán escuchado por ahí ustedes hablar del famoso PAN, el cual actualmente en este año 2023, todos esos productos que han estado en el PAN ahora pasaron al programa presupuestal orientado a resultados, el PEPOR, que está asociado al desarrollo infantil temprano, que es el TIC, que también se escucha ahora como siglas hablar del TIC, desarrollo infantil temprano. Por tanto, estas actividades están sustentadas en resultados ya más articulados, ¿no? Porque allí hay un indicador que en relación a este producto de niño con vacunas completa, hay un indicador que nos mide, ya no es un indicador que no solamente nosotros como personal de salud lo medimos con nuestros datos del GIS-MINSA, sino ya tenemos un indicador que es medido por un externo, que en este caso este indicador de proporción de menores de 12 meses con vacunas para su edad, pues es medido a través del INEI por la encuesta de desarrollo que es ENDES, ¿no? Y que a su vez también está enmarcado en un plan de trabajo multisectorial que es liderado por la PCM y que ha sido priorizado incluso también dentro del plan estratégico institucional del Ministerio de Salud y que a la vez es también un indicador que se trabaja y se articula con lo que es el Ministerio de Desarrollo, el MIDIS, quien a través de los indicadores de desempeños, que también están considerados como el indicador del FED, son estos indicadores pues que tenemos que garantizar que se cumplan, de los cuales pues son evaluados desde los diferentes actores involucrados y no solamente del sector salud, ¿no? Entonces, la información que nos da ENDES nos va a dar una información cuando hablamos de menores de 12 meses con vacunas para su edad. Estamos hablando de aquel niño que ellos van a encuentran en una casa, un niño de 12 meses, debe ser un niño que presente su carnet, y en su carnet o a través del informe de la mamá, mínimamente tiene que salir que ese niño pues ha recibido la vacuna BCG, ha recibido sus 3 dosis de vacuna polio, que haya recibido las 3 dosis de vacuna pentavalente y que haya recibido las 2 dosis de rotavirus. Este es el indicador menor de 12 meses que mide ENDES cuando hace sus encuestas y van los encuestadores a las casas, preguntan datos de toda la familia y allí piden este instrumento que es el carnet, o si no, la mamá no tiene el carnet a la mano, lo que hace es pedir información a la madre, ¿no? Que a veces es bastante difícil recordar porque muchas veces la mamá recuerda que le han picado en su bracito, en su piernita, pero a veces no recuerda qué vacuna le pusieron, ¿no? Y eso a su vez ahora también nos permite corroborar esta información con lo que se tenga a nivel de los establecimientos de salud para cruzar esta información. A través del indicador de convenios, que son los indicadores FED, ¿no? También estamos midiendo
con vacunas, a excepción de lo que es la vacuna BCG, ¿no? Acá ingresa la vacuna neumococo en este indicador. ENDES y PCM nos miden con BCG, 3 de polio, 3 de penta y 2 de rota. En el caso del FED nos mide con 3 de apo, con 3 de penta, 2 de rota y 2 de neumococo. Y que la medición se hace a través del GIS-MINSA, ¿no? Entonces, las fuentes para medición son diferentes, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que tener en cuenta y cuidado para poder lograr estos indicadores es pues que el registro en el sistema de información incluya a todos los vacunados, ¿no? De manera que nos pueda ayudar, sobre todo en aquellos lugares que ya están trabajando lo que es el módulo de inmunizaciones en forma digital, pues puedan mostrar el historial de sus vacunas de ese niño. Luego hay indicadores también nominales que se sigan midiendo ENDES, ¿no? Y a través del Ministerio de Economías y Finanzas. También el porcentaje en menores de 12 meses, pero acá exclusivamente con una vacuna, ¿no? Que es la vacuna rotavirus, ¿no? En el cual se mide el porcentaje de niños y niñas menores de 12 meses con 2 dosis de vacunas contra rotavirus, ¿no? Y asimismo, otro indicador que es el porcentaje de menores de 24 meses con vacuna contra neumococo, el cual se mide en niñas y niños menores de 24 meses con las 3 dosis, ¿no? Por eso se basa 24 meses, porque el esquema de vacuna neumococo ya va más allá de solamente las 2 dosis en el menor de 1 año, se complementa con una tercera, que es considerada la protegida, al año de edad. Por lo tanto, la corte es 24 meses. Entonces, estas dos vacunas también siguen siendo medidas por ENDES, dado de que con estas dos vacunas ha sido sustentado el trabajo de las inmunizaciones, tanto en el PAN como en el PEPOR, ¿no? Porque el resultado del PAN y del PEPOR es justamente disminuir lo que es la desnutrición infantil en nuestra población menor de 5 años. ¿Y cómo se relacionan estas vacunas en lo que es la desnutrición infantil? Pues si no se administran estas vacunas, nuestros niños se seguirán enfermando, complicándose o muriendo por las enfermedades prevalentes, que son las enfermedades diarreicas agudas, que las que son ocasionadas por rotavirus son las que se complican más, son las que hacen deshidratación grave y son las que pueden ocasionar la muerte, ¿no? Por lo tanto, y si no es así, el niño, supongamos que el niño solo se enferme, entonces el niño que está enfermo, su alimentación tampoco es la más correcta, ¿no? Porque el niño cuando está enfermo no se alimenta bien, no tiene ganas de comer bien, entonces el estado nutricional se ve afectado. Entonces, por eso es que estas vacunas se siguen monitoreando, a pesar de tener un niño que cumple su vacuna de acuerdo a su edad, que yo diría, ahí están ya las dos vacunas, ¿para qué mido separado? ¿No? Sin embargo, basta que una vacuna no esté ahí completa, ese indicador cae. Sin embargo, estos otros indicadores sí me van a medir directamente el rotavirus para enfermedades diarreicas graves y lo que es la vacuna neumococo para lo que es casos de neumonías invasivas. Por ello, en este marco de lo que se ha venido trabajando y de lo que se ha tenido como impacto y resultados de la pandemia, ¿no? También se ha evaluado estos porcentajes o estos resultados, ¿no? Que nos ha dado ya ENDES, todavía no se publica lo del 2022, sin embargo, lo del 2020 y 2021 sí nos ha permitido ver que las estrategias que se han implementado pues nos ha ayudado a hacer incrementos en algunas de las vacunas, en el cual en algunas regiones es mucho más, más viable identificar que algunos aumentaron más que otros, ¿no? Donde tenemos básicamente desde 6 puntos porcentuales que han aumentado, teniendo, a ver, como el más mínimo 0.2 y como máximo 15.3, ¿no? Que básicamente lo hemos podido evidenciar, por ejemplo, en relación a lo que es la intervención en la región Cusco, ¿no? Que de 60% en lo que es el indicador de 12 meses, ha logrado incrementar este indicador al año 21 del 75%.
Y la idea es eso, ¿no? Que sigamos en cada una de las regiones en el 2022, esperamos los resultados con ansias, esperemos de que todas las regiones hayan tenido este comportamiento del incremento de un año al otro, porque la idea y resultado que se espera para garantizar coberturas de seguridad y estar tranquilos que no se pueda presentar brotes o epidemias es justamente estas coberturas de seguridad que están asociados pues al 95%. Otro indicador nominal que se está midiendo es la proporción de menores de 15 meses también con vacunas para su edad de acuerdo al esquema, en el cual pues allí, además de la que ya hemos visto en los 2 meses, ¿no? La vacuna BCG, APO, Penta y Rota, acá se incluye la neumo, se incluye la SPR y también se incluye la vacuna influenza, por lo menos una dosis de influenza, ¿no? Considerando que si hablamos de 15 meses, ya el niño debió de haber recibido 2 dosis de influenza en el menor de 1 año y debió de haber recibido una dosis de influenza en el grupo de 1 año, ¿no? Entonces, por lo menos una dosis se considera acá con vacunas, ¿no? Que también es medido a través de ENDES, ¿no? A través de la revisión del carnet o de la información de la madre. Entonces, ¿qué otro indicador también se mide en las inmunizaciones? ¿No? También tenemos la proporción de los niños menores de 36 meses con vacunas para su edad, que de acuerdo a la edad que vamos avanzando, que vamos incrementando, también se incrementan las vacunas, ¿no? Porque acá, de lo que hemos visto en 15 meses, acá se suman los primeros refuerzos de la vacuna DPT y la vacuna polio. Este indicador también es medido por ENDES, ¿no? A través del carnet de vacunación o información de la madre. Entonces, que aquí salga un resultado y se diga si es cierto, no es cierto, no están manipulando la información, acá el Ministerio de Salud no tiene injerencia alguna porque esta medición lo hace el INEI a través de su encuesta ENDES y son los que publican su información y son los que trabajan a través de la evidencia de lo que hacen las encuestas en casa a casa y sobre todo del instrumento que revisan para poder precisar los resultados pues que salen al final de esta encuesta. Por lo tanto, en ese marco de hacer este monitoreo de la supervisión y evaluación, tenemos que tener en cuenta resultados, pero que esos resultados también vienen acompañados de algunas situaciones, ¿no? Que el cual también tenemos que lo hemos identificado y que están considerados como razones de la no vacunación, que está básicamente el rechazo a la vacuna por un miedo o temor a la vacunación, desconfianza sobre algunas vacunas, incidencia de grupos antivacunas, oposición de los padres y oposición incluso de los médicos tratantes, ¿no? Son 5 razones, de acuerdo a una encuesta que se ha hecho desde el Ministerio de Salud, que se hayan encontrado, cuáles son las razones de por qué no se vacunan o no se cumplen los esquemas de vacunación, ¿no? En los diferentes grupos objetivos, tanto para lo que es la vacunación del esquema regular como para la vacunación COVID. Y creo que de acá lo más fuerte que podemos precisar es que estos años que han pasado de pandemia, 2021 y 2022, yo diría más 2022, sí se pudo evidenciar un grupo bastante fuerte de antivacunas con campañas más intensas en contra de las vacunas, ¿no? Y que quizás ha hecho de que de alguna manera también haga dudar a la población sobre las vacunas de nuestro esquema regular, que pues ahora vemos que algunos papás también presentan este rechazo a algunas de las vacunas. Entonces, en este marco de este trabajo de las inmunizaciones por todo el contexto que ya se ha venido desarrollando en los diferentes módulos y que justamente se tienen que evidenciar en los indicadores, que justamente es el tema que estamos conversando, de todo lo que se tenga que hacer en las diferentes áreas, pues en realidad es básicamente el resultado, ¿no? Entonces vemos que esos resultados tienen todo un proceso para monitorearlo, construirlos, ¿no? Y tener esa información final para el cual, si tenemos en cuenta las razones pues, que están haciendo que no se vacunen, nos dejan grandes retos
que tenemos que ver cómo lograr mejorar las coberturas de vacunación, mejorar coberturas en distritos pequeños, fortalecer el sistema de vigilancia, mantener actualizado el registro nominal, realizar control de calidad de la data en el sistema de información y sobre todo, este último aspecto que es que en el día a día las autoridades, por lo menos autoridades nacionales, están evidenciando la vocería que se viene realizando en base a lo que son el trabajo en la vacunación, porque necesitamos seguir trabajando en fortalecer la confianza y la seguridad en la población objetiva para lo que es las acciones de vacunación. Entonces, no quiero terminar sin antes decirles que el trabajo de inmunizaciones es bastante arduo, ¿no? Estamos con 18 vacunas, además de las vacunas de emergencia de COVID y de la viruela del mono. Nos exige diferentes estrategias, tenemos diferentes públicos objetivos, por lo tanto, si bien es cierto, es una de las áreas pues que nos da grandes retos para lograr estos resultados de seguridad, pero también ir con este objetivo sabiendo que las vacunas pues son un trabajo que no es de ayer ni de antes de ayer, es un trabajo de años en el cual podemos decir que ha brindado logros en lo que es la salud pública, por el cual actualmente vemos pues que ya no tenemos casos de poliomielitis. Nuestro último caso fue en el 91, por lo que necesitamos seguir garantizando coberturas de seguridad, porque esa es la idea. Inmunizaciones no trabaja ante presencia de casos de enfermedades inmunoprevenibles. Nosotros tenemos que trabajar justamente para que no existan casos, ¿no? Y eso es lo que venimos hasta el momento. Si hablamos de logros en la salud pública como impacto de las inmunizaciones, pues no tenemos casos de polio, no tenemos, estamos en todo este trabajo de la eliminación del tétano neonatal, la eliminación del sarampión, ¿no? El caso de lo que es síndrome de rubiola congénita, para el caso de lo que es hepatitis B, para lo que es el control acelerado de lo que es fiebre amarilla, para lo que ha sido el control de influenza, ¿no? Que se han hecho trabajos intensos, campañas intensas, hemos logrado controlar esta situación y ahora pues tenemos todavía el reto que vemos que sí estamos de alguna manera, estamos de acuerdo a nuestros resultados o de acuerdo a la situación de carga de enfermedad, vemos que sí ha aportado la vacunación a lo que es el control de lo que es la actual pandemia, ¿no? Por eso decimos que ahora nuestro reto más grande es la COVID-19, para ver si ya se instala dentro del esquema regular de vacunación, porque todavía no está todo dicho y por lo tanto no está dentro del esquema, sigue considerándose una vacuna de emergencia, por lo que tenemos que seguir intensificando las intervenciones y poder demostrar pues que tan efectiva es también nuestra intervención en lo que se está haciendo COVID. Y creo que todos los que hemos podido estar en parte de este proceso, hemos visto cómo se ha dado la carga de enfermedad sin vacunas, con primeras dosis de vacunas, con segundas dosis de vacunas, ¿no? Que han ido asociadas a la primera, segunda, tercera, cuarta ola y quinta ola, que cada vez los casos quizás, si hablamos de números, son menores, pero que sí sigue afectando a la población y que sí sigue causando muertes, ¿no? No en la magnitud quizás del 2020, pero sigue habiendo este problema. Tenemos que seguir garantizando que la población objetiva esté protegida y esté controlada. Bueno, muchas gracias. Estoy atentas a sus preguntas.